¿Cómo están amigos? Un placer saludarlos. A través de esta transmisión queremos referirnos, queremos abordar un tema sumamente interesante y en esta oportunidad quisiéramos conversar un poquito referente a dos temas o dos trabajos académicos que son muy recurrentes, son muy utilizados, trabajos que los estudiantes universitarios de pre y posgrado realizan. Y me refiero pues a los trabajos, por un lado, a las tesis, trabajo de tesis, y por otro lado, a la monografía. Son dos trabajos académicos que los estudiantes de educación superior necesariamente tienen que desarrollar debido a que es un requisito fundamental para que finalmente puedan graduarse y titularse. Entonces vayamos haciendo una especie de comparación para encontrar ciertas diferencias, ciertas similitudes y podamos entender la naturaleza de estos dos trabajos. Empecemos por el tema de la monografía. Un trabajo académico, monográfico, es aquel que el estudiante realiza y este trabajo tiene una naturaleza descriptiva, expositiva, porque una monografía trata de un solo tema, el desarrollo o la exposición de un solo tema, y eso es lo que lo diferencia de la tesis. El trabajo monográfico es expositivo, descriptivo, mientras que la tesis es un trabajo argumentativo, propositivo, donde hay propuestas, el autor llega a ciertas conclusiones. Claro que en la monografía también el autor arriba a ciertas conclusiones, pero no con la rigurosidad que tiene la tesis. Otra de las diferencias interesantes entre estos dos trabajos también podemos encontrar es que en las monografías se trabaja con temas, con asuntos, se trabaja con la exposición de alguna información, con la revisión de cierta bibliografía. Luego de hacer esta revisión, quien elabora el trabajo, el estudiante, sistematiza, ordena la información y lo presenta. Expone esa información de manera descriptiva, de manera ordenada. Mientras que la tesis no trabaja con temas solamente, sino que en la tesis lo que se aborda es un problema de la realidad básicamente. Y eso se da en diversas materias o en diversos campos del saber. Por ejemplo, quien estudia educación, quien estudia ingeniería, enfermería, quien estudia derecho y todas las carreras profesionales, pues los estudiantes tienen que desarrollar una tesis para poder graduarse y titularse y ese trabajo tiene que hacerse con rigurosidad. Entonces, lo que hace el estudiante es identifica un tema y dentro de ese tema identifica un problema para resolver y es que a partir de eso se plantea una interrogante, se plantea una hipótesis, una respuesta tentativa a esa interrogante como problema, se plantea objetivos también, tanto generales como específicos, y de esa manera se construye, digamos, el plan o el proyecto de tesis. Es así que la monografía se refiere a temas simplemente, no problematiza, mientras que la tesis
trabaja con problemas y el estudiante tiene que desarrollar ese trabajo, aplicarlo en una realidad con el fin de solucionar un problema. Por ejemplo, en educación se detecta un problema, hablemos de educación básica, por ejemplo, en que los estudiantes tal vez siempre el problema clásico muy recurrente es que los estudiantes muchas veces no obtienen los resultados que el docente espera. Entonces ahí hay un problema por resolver. Será un problema metodológico por parte del docente, será un problema relacionado con la enseñanza, con la didáctica, o será un problema relacionado también con el aprendizaje de los estudiantes, es decir, teniendo en cuenta los ritmos, los estilos de aprendizaje. Entonces, de esa manera, el tesista construye su plan, su trabajo, y luego tiene que aplicar un instrumento con la finalidad de solucionar un problema, y una vez aplicado el instrumento, recogida la información, procesa y sistematiza toda esa información, los datos, ya sea que el trabajo sea, como se puede decir, un trabajo cualitativo o cuantitativo, elabora el informe final y lo presenta ante un jurado. La monografía, como trabaja solamente con temas expositivos, descriptivos, no aspira a solucionar un problema de la realidad. Simplemente la aspiración de la monografía es sistematizar información y aumentar tal vez la cantidad de información, de datos de una determinada temática, de una materia, pero no incide en la solución de tal o cual problema. Entonces, llegamos así a entender que ambos trabajos son académicos, tanto la tesis como la monografía. Ambos son académicos. La diferencia está en que la monografía tiene un carácter expositivo, descriptivo, trabaja con temas, no tiene como finalidad principal resolver un problema de la realidad, mientras que la tesis trabaja con problemas, aborda un problema para solucionarlo, llega a conclusiones y su elaboración es sumamente argumentativa, propositiva, y se llega a conclusiones rigurosas con donde el investigador trata de alcanzar una propuesta, trata de alcanzar los resultados y que esos resultados pueden servir para otras investigaciones. Claro, la información sistematizada en la monografía también nos puede servir para otros trabajos, pero con la diferencia en que la monografía simplemente expone, desarrolla o presenta la información, y la tesis, aparte que analiza, sistematiza, desarrolla la información en un marco teórico, también propone alguna alternativa de solución en cuanto a un problema o a una situación problemática en un determinado campo del saber. En este caso, son trabajos que los estudiantes universitarios realizan con la finalidad de graduarse y titularse, las tesis, por ejemplo. Eso es lo que quiero manifestar, quiero referirme en cuanto a esta transmisión, y quisiera que ustedes mismos, estimados amigos, sean quienes sugieran, quienes también nos alcancen sus comentarios, sus sugerencias, y de repente alguna temática interesante también referente a trabajos académicos de investigación,
sean los que ustedes propongan y en transmisiones posteriores podamos realizar o exponer o abordar temas de esa naturaleza para que en lo sucesivo vayamos creciendo, vayamos avanzando en la elaboración de trabajos académicos. Esta vez hemos abordado de manera muy sucinta, muy resumida, lo que se refiere a la monografía y a la tesis, pero si empezamos a desarrollar, a explicar o a hablar de manera detallada cada uno de estos trabajos, hay muchísimo que tratar porque estos trabajos están relacionados con todas las materias o todos los campos del saber humano. Entonces queda pendiente en otras transmisiones seguir hablando, seguir abordando temáticas similares a las que hemos referido el día de hoy. Muchas gracias.